Bienvenidos a un nuevo espacio de VLA Limitada, con el cual queremos compartir experiencias profesionales de implementación del estándar internacional y en el cual el día de hoy nos acompaña una querida colega venezolana, Doris López Duarte, con quien queremos compartir un tema que es muy puntual del caso venezolano y es el tema hiperinflacionario. Doris, bienvenida nuevamente a este espacio y que podamos compartir esa experiencia que han tenido ustedes en Venezuela con la aplicación del estándar y específicamente el tema de la hiperinflación. Gracias, Edmundo, por tu invitación. Bueno, la hiperinflación es un proceso bien marcado en Venezuela, ¿sí? El estándar establece o tiene sus tipificaciones con respecto a la aplicación de la hiperinflación, pero Venezuela venía reconociendo la inflación como tal desde antes de la aplicación del estándar. Nosotros teníamos lo que llamamos la declaración de principios de contabilidad. O sea, la norma local, la norma local, sí, señor, ya contenía el elemento de inflación. Sí, señor, era la DPC 10, con la particularidad de que no era registrado contablemente. Era extracontable. Ok. Sí, o sea, en realidad la gente llevaba su contabilidad bajo valores históricos y las personas que necesitaban presentar información a unos organismos en específico aplicaban el proceso de inflación bajo la DPC 10. ¿Sí? ¿Sí? O sea que la primera gran diferencia al entrar estándares internacionales es que tenían simplemente unos reportes. Exactamente. Y que ahora ya eso tiene un efecto directamente en la contabilidad y sobre todo los hechos económicos. Sí, claro, claro. Entonces, cuando nosotros comenzamos, por supuesto, decidimos abrazar las normas internacionales de información financiera, viene la controversia de aplicar la sección 31. La sección 31 en Venezuela, una de las primeras barreras que nos encontramos es que los contadores no entienden que forma parte de los principios contables y que sus registros tienen que quedar en los libros de la contabilidad. Nosotros nos encontramos como auditores que de repente nos entregan los estados financieros bajo NIF-Pymes y cuando vamos a revisar en la contabilidad está totalmente histórica. Y ven acá, ¿y esto qué pasó? ¿Y por qué esto está aquí y está registrado y está aprobado en el registro mercantil y tú tienes la contabilidad histórica? No, bueno, es que lo que pasa es que tú sabes que el banco me lo pide histórico, entonces no me sirve y yo saco eso de allí, lo reverso y bueno, eso inventan una cantidad de cosas que, Dios mío, duraríamos 6 horas hablando de los inventos contables, dijo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, la contabilidad creativa que tenemos, sí. Entonces, mira, fíjate, Venezuela, nosotros tenemos un proceso hiperinflacionario tan fuerte que la misma federación, nosotros no solamente aplicamos la sección 31, nosotros tenemos un boletín de aplicación especial. ¿Sí? Es decir, además del estándar, de todo lo que tiene establecido el estándar, por las circunstancias muy propias de Venezuela, nosotros tienen un adicional, un adendo especial que muy forma puntual. parte de los principios que la va a venir 2. Correcto. Entonces, fíjate qué pasa con la forma en que lo tenemos que hacer. Normalmente, nosotros en Venezuela deberíamos de tener la información dada por el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela es el único organismo como tal autorizado en nuestro país para informarnos sobre los indicadores nacionales de precios al consumidor, que es lo que hace o nos hace verificar qué pasa en el proceso hiperinflacionario. Nosotros pues allí debemos reconocer el proceso hiperinflacionario. Digamos que nosotros hacemos el trabajo que hacen ustedes cuando comienza la implementación. Tenemos que hacer los ajustes bajo norma local, luego los ajustes de NIF y luego que ya hemos llegado ahí, que tenemos las cifras históricas NIF, que le llamamos así, comenzamos el proceso del reconocimiento de la hiperinflación. O sea, terminan todo el proceso bajo NIF en la contabilidad y por último ya viene la reexpresión de las ya cifras. Con las cifras. Correcto. Exactamente. Bueno, tenemos otros colegas
también muy notables y muy representativos en nuestro país, que primero reexpresan y luego ajustan. O sea, cada quien, en realidad no lo considero una manera muy didáctica, pero yo respeto la forma de trabajar de cada quien mientras esté bien hecho, ¿no? Claro. Mientras que cuando pasen por la auditoría mía, pasen, no hay problema. ¿Sí? Pero el asunto es, el asunto que tenemos con las normas internacionales y el particular actualmente en Venezuela, es que no tenemos indicadores nacionales de precios del consumidor. O sea, es labor, lógicamente, del Estado suministrar los índices para poder elaborar pues todas las reexpresiones de las cifras de histórico o de valores corrientes, nominales, a valores ya ajustados a la inflación. Y no los tenemos. Entonces, ¿qué pasa? En el boletín de aplicación, que es lo que, digamos, nos atañe, pues la sección 31 es igual para todos nosotros, ¿sí? Lo que nos atañe es que si nosotros no podemos obtener el indicador por parte del ente regulador, debemos calcularlo o determinarlo, estimarlo. Pero eso sería individuamente, o sea, cada empresa o la federación. Ahí viene la cuestión. Ahí viene la cuestión. La BABENIF, nosotros no somos ningún organismo autorizado para hacerlo. ¿Sí? La BABENIF lo que establece es que, por ejemplo, un sector puede decir, vamos a poner sector construcción, puede decidir contratar, qué sé yo, a un grupo de economistas de hacer un análisis de cómo están los valores inflacionarios con respecto a eso. Correcto. Y ese estudio técnico nos lo podrían entregar a nosotros para aplicar, digamos, el proceso de hiperinflación en la entidad. ¿Cuál es el método más económico? Vamos a hablar con respecto en Venezuela tenemos que hablar de economía siempre, ¿sí? Digo, ¿cuál es el método que nos permite a nosotros tratar de presentar la información cumpliendo con el estándar? Bueno, nosotros podemos hacer una estimación con los últimos indicadores que tenemos, los últimos 3 indicadores, promediamos, sacamos un promedio de esos 3 indicadores de inflación y sumamos y creamos el indicador que viene, ¿verdad? Entonces creamos el indicador que viene y ahora tomamos el indicador que viene y los otros 2. Volvemos a promediar y vamos creando la tabla del periodo. Pero, ojo, entre comillas, estamos aplicando el proceso hiperinflacionario sin tener el indicador oficial. ¿Esto qué indica? Que cuando nosotros, el Banco Central de Venezuela, saque los indicadores, nosotros vamos a tener que presentar la información haciendo las correcciones bajo la sección 10. Correcto. ¿Sí me entiendes? ¿Para qué? Para no perder el proceso de la comparabilidad que tiene que hacerse. ¿Pero ese indicador se publica? No, nosotros lo colocamos en la nota revelatoria porque ya es el cálculo que estamos haciendo nosotros. Nosotros no podemos publicar nada en para que quien lea sepa de dónde salió la cifra. Y decimos que estamos haciéndolo con respecto a la BABENIF 2. ¿Sí? Digamos que esta es una solución paliativa mientras se resuelve un problema de tema ya pero legal. Es un problema bastante notable porque pues lamentablemente vemos que los indicadores no están presentando lo que es la realidad económica. Entonces comenzamos a carecer y tenemos muchas personas que atacan actualmente a las normas internacionales en Venezuela por eso, porque dice que se pierden las características cualitativas de la información financiera. ¿Sí? Se pierden las características cualitativas porque dice que ni el indicador que nosotros calculamos es suficiente, ¿verdad?, para demostrar qué está sucediendo en la entidad con respecto al proceso hiperinflacionario que estamos viviendo. O sea que ustedes como profesionales sienten que el hecho de no contar con un índice técnicamente constituido, que me refiero es al ente emisor, que es el que lo debe construir, como no es totalmente con todos los argumentos, ustedes sienten que le falta algo a la información. Y de hecho lo decimos en el boletín de aplicación, tenemos que aplicar luego la sección 10 para corregir la comparabilidad. O sea, es claro la posible futura aplicación en el momento en que se revele la realidad que está viviendo el país. Lo tenemos que hacer, pero fíjate que nosotros en Venezuela tenemos muchas cuestiones que nos están afectando con respecto al proceso hiperinflacionario.
nada más, no saliéndome de la sección 31, pero tocándote un poquito la sección 29, cuando nosotros vamos a comparar la base financiera con la base fiscal, tenemos problemas porque la base fiscal a nosotros solo nos permiten aplicar el ajuste por inflación en contribuyentes especiales lo perdieron. Ya. Perdieron, la reforma tributaria les quitó el derecho a los contribuyentes especiales de tener indicadores por inflación. ¿Sí? Ellos tienen que O sea presentar... que no hay efecto tributario de la inflación. Nada, está histórico. Tú vas a tener un edificio en inflación, en el fiscal este año, en un contribuyente especial, en 100.000 bolívares, por ejemplo, en 100.000 unidades monetarias, y financieramente lo puedes tener fácilmente en 25 millones de unidades monetarias. O sea, entonces, eso crea una pequeña controversia con respecto a los cálculos del impuesto diferido. Y también, pues, los cálculos no van a estar bien porque lo estamos haciendo sobre valores estimados. Entonces, si te estás dando cuenta, todo esto comienza a volverse complejo. Claro, claro. Y tenemos muchos empresarios que dicen que es lo que ¿para qué me sirven las NIF? Si tú estás aplicando todo eso y al final esa no es la información. Entonces, por ejemplo, en mi caso, hemos comenzado con mis colegas en Táchira, yo tengo un equipo de trabajo en el Comité de Principios, o sea, yo formo parte del Comité de Principios y nuestro coordinador excelente, ¿sí? Él nos maneja a nosotros con respecto a realizar de manera adecuada la divulgación, ¿verdad? Sí. Y eso nos hace a nosotros tratar de sentarnos con los estudiantes, con los empresarios, con los clientes y hacerles entender, ¿verdad?, que esto es algo que consideramos que va a ser temporal, ¿sí? Porque indica más trabajo para nosotros como contadores. Lógico, claro. Porque yo no puedo desentenderme, o sea, o por lo menos desde mi punto de vista, yo soy implementadora de normas internacionales, yo no puedo desentenderme del cliente. Ah, mira, yo te hice la implementación y te hice el cálculo estimado y el año que viene me hago la musuidad, porque esa información fue firmada por mí, ¿verdad? Y tengo que estar pendiente de qué va a pasar con ese proceso de implementación posterior. O el otro polo, Doris, no hago nada a niveles de inflación y lo dejo histórico porque no tengo ninguna base, que sería de pronto un extremo bastante delicado. Hay gente que está proponiendo eso. Hay personas que digamos, dicen, no tiene ningún sentido aplicarla porque no es la que es, no es la que está cercana, no es la que está estimada. Y mira, eso ha creado una controversia en la apatía que tiene el empresario en la implementación del estándar internacional en Venezuela, ¿sí? Porque es como si no le viera la utilidad a ese tema. Pero también tenemos otro problema terrible, porque como en Venezuela nosotros aplicábamos la inflación, teníamos la EPC-10, también nos encontramos con colegas, ¿verdad?, que aplican el procedimiento que teníamos con respecto a la EPC-10, ¿verdad?, creyendo que están aplicando la sección 31, y no es. Ya te entiendo, o sea que están haciendo asimilan, homologan la metodología local como si fuese el alcance de la metodología local, no asimilándola como si fuera la aplicación del estándar internacional. Pero que esa metodología local está derogada. Ok, no y existe. Ahora la tercera, ¿y no hay el cóctel? Es decir, un poquito del anterior y un poquito del estándar. Yo me he encontrado auditorías, vuelvo a repetir, cuando estamos en los procesos de implementación de normas o mediciones posteriores o auditorías, nosotros nos hemos encontrado con colegas que tienen una mezcla ahí increíble, ¿sí? Que de repente, ven acá, pero ¿por qué lo estás haciendo? Por ejemplo, para que tú me entiendas, nosotros tenemos dos indicadores, que es el IPC, Índice de Precio al Consumidor, y el Índice Nacional de Precio al Consumidor, ¿sí? La DPC trabajaba con IPC. Nosotros, en sección 31, trabajamos con INPC. Nosotros nos hemos encontrado contadores que le han hecho la estimación, han aplicado el procedimiento, pero sobre los IPC. Está mal, igual. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos muchos problemas con respecto a eso. Y otro fenómeno que hemos tenido que combatir duramente, lo que divulgamos norma internacional, que somos preparadores,
es que la norma no es solo la sección 31. Ese es otro problema que tenemos en Venezuela. Sí, entonces en Venezuela tú llegas a ver, no, pero mira, aquí está mi estado financiero. Por eso que yo particularmente parto de que primero aplicamos las secciones que le competen a la entidad. Todas las demás. Exactamente, analizamos sí, y luego sí, ¿por qué? Porque hay muchos que, a ver, ven acá, y los instrumentos financieros, ¿me diste el costo amortizado de esto? No, no lo hice. Las cuentas por pagar accionistas no lo hice. ¿Reconociste la financiación implícita en la venta? No, no lo hice. Los deterioros. Sí, bueno, los deterioros en Venezuela tenemos un grave problema. Yo doy deterioro en el diplomado. Y yo les digo que nosotros no podemos, los venezolanos, los contadores venezolanos tenemos problemas para ver deterioro si no hemos podido salir del país. Porque no lo vemos, Edmundo. Claro. Nosotros nos conseguimos, para que tú te hagas la idea, a ver, yo te voy a decir así. Nosotros conseguimos un Volkswagen año 52, facilito, en $3.500, todo estartalado. Porque el mercado cambió totalmente a raíz de los efectos económicos. Exactamente. Entonces uno creería que está deteriorado, pero resulta que la economía lo volteó y le incrementó el valor. Claro, entonces, por ejemplo, yo cuando empiezo a hablar con los muchachos les digo, miren, el deterioro tenemos que reconocerlo tanto con variables internas como variables externas de la propiedad. Total. ¿Sí? Pero de repente ustedes no lo van a ver. Ayer tú comentabas algo muy interesante cuando estábamos en los conversatorios a los que nos invitaste, de que hay que verificar el valor de uso, ¿verdad? Digamos, el valor de uso que tiene el bien. Porque muchas personas dicen, no, pero deterioro que va a haber, licenciada, si con esta computadora yo todavía puedo hacer todo lo que está. Mucho provecho. Con esto hago 3 cursos y ya hago 50 láminas, no sé. Entonces, el deterioro es complicado en Venezuela, sin embargo, obviamente que lo evaluamos, pero no es muy fácil de detectar. No es muy fácil de detectar. Doris, pues ha sido un gusto que nos hayas al menos compartido parte de esa experiencia que hace o que han tenido los colegas venezolanos, que dicho sea de paso, no están lejos de las realidades de otros países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, donde somos dados a no buscar consensos, sino a buscar motivaciones de división, que creo que eso no lleva a ningún provecho. Por el contrario, genera distorsión, porque dime tú el papel de un empresario que recibe una información, un criterio de uno mejor, otro criterio de otro, y ese empresario o inversionista llega y dice, pero ¿a cuál le creo? ¿Cuál le creo si pueden tener de pronto una imagen profesional muy bien cimentada y pueden generar dificultades? De todas maneras, Doris, muy amable por este tiempo que nos has compartido. Un placer, y esperamos tenerte en una próxima ocasión. A todos ustedes, esperamos haberles realizado un aporte dentro de lo que es las experiencias profesionales vividas en la implementación de los estándares internacionales.